Muy buenas noches. Usted piensa que esta noche va a ser intensa, ¿verdad? Pues acierta. Acierta de pleno, porque... Estábamos hablando aquí, Carmen, buenas noches. Hola, Iker, buenas noches. Me imagino que cuando se empezó, siglo XVI-XVII, a hacer los folletines, la gente se enganchaba como si fueran suplementos de un diario, a veces eran anchos, y contaban ciertas historias. Claro, ya sabían los vendedores de periódicos de aquella época, de la vieja Inglaterra, que esas historias tenían que tener unos componentes muy claros, de trama, de nada es lo que parece, todo está interconectado. Bueno, pues al final uno se da cuenta, toda la vida en la comunicación, que lo que estamos viviendo, aunque sea política, también tiene algo de esto. O sea, un culebrón. Absolutamente. Los venezolanos luego lo trasladaron a todo el mundo. Totalmente. Y mira, más adecuado hablando de Venezuela... Claro, por eso se conoce, y además es que es una trama que cada vez se pone más interesante. No sé si en la época veíais Falcon Crest o Dinastía, pues esto es un poco parecido, pero lo estamos viviendo en persona. En tiempo real. Día a día, en tiempo Doctor real. Cabrera. Hola, buenas noches. Esto es alucinante. Yo, que soy psiquiatra y lo he visto todo. Y cuando digo que lo he visto todo, esto ya es, se abre la boca por la mañana y no la cierro hasta por la noche. No la cierro hasta por la noche. O sea... La primera noticia que yo me despierto en Telemoscú, perdón, en Televisión Española, perdón, me he pasado, ya sé que esto es querellable, pero da igual, lo digo. La primera noticia que me despierta a mí es que toda esta historia ha empezado porque Aldama dijo no sé qué en el programa Horizonte. Esa es la primera noticia que yo oí ese día, esa mañana. ¿Tú te despiertas con eso? Yo me despierto con eso. ¿Con el colacao, con las galletas? Sí, galletas y colacao, por supuesto. Pero, doctor Cabrera, el problema es suyo. ¿Eh? ¿Qué hace viendo Telemoscú? Es que hay que estar... con un ojo soltero siempre. Bueno, y entonces yo alucino, digo, ¿pero cómo? Entonces digo, no puede ser. Y cuando sale ya el dossier, la instrucción, 100 folios, que he leído, porque es la hostia, es una instrucción bestial, luego hablaremos de ella. Digo, sí, seguro que esto ha sido Horizonte, vamos. Que has instruido tú la causa, vamos. Pero no es una anomalía esto. Pero eso no es que sea una anomalía, es que esa es la mentira institucionalizada en medios de comunicación de un lado. Si yo fuera Milei diría zurdos de mierda, pero como no lo soy, pues tengo que decir Telemoscú. Alucinante. Bueno, en fin, doctor Cabrera, yo decía, estate suave, doctor. ¿Sabes qué pasa? Sí. Que le he traído lenguas de gato. Le he traído lenguas de gato, que ya sabemos que le va el dulce y se ha venido a... Ayer fue un programa muy solemne. Hoy han visto que hemos roto esa... Porque teníamos que explicar, ¿verdad, don Jorge? El auto, que no es fácil, y fragmento a fragmento. Y hoy es un programa más tranquilo, más distendido, por aquí en Horizonte tenemos mucho sentido del humor, porque si no, pues mejor no amargarse, nos llena de pastillitas el doctor que aquí El doctor Cabrera se ha tomado 3 lenguas de gato, hay que entenderlo, y está on fire, así que, pero sé que a ustedes les encanta, es que les encanta. Bien, él se quedó muy sorprendido con lo que pasó ayer, pero entre ayer y hoy hay un salto. 24 horas, no, bastante más. ¿Por qué? Quiero que vean a Gabriel Rufián en el Congreso, porque ha expresado muy bien, hombre, obviamente Rufián yo creo que es un buen comunicador, y entonces tiene esto en la mano, también hace, ¿no?, su show de alguna manera. La política es el show. Y creo que hemos escogido solo a Rufián, podíamos haber tenido más declaraciones de gente de la izquierda, pero Rufián ejemplifica, y televisivamente, con mucho acierto creo, quizá una sensación compartida. ¿Y si lo comparamos con el ayer? Bueno, no. Vamos a empezar con qué ha pasado esta mañana, y esto le rompía el corazón a Rufián. Yo hoy reconozco, estoy jodido. Yo no sé si ustedes están fastidiados. 88 páginas. 88. Tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales. Yo reconozco que no soy objetivo. Yo no soy objetivo. Yo le tengo un enorme respeto y un enorme afecto a Zapatero. 9 de los nuestros están en la calle, duermen en su casa, en gran parte por él. Pero también tengo ojos en la cara. Si esto es verdad, es una mierda. Es una mierda. Si esto es mentira, es una mierda aún mayor. Tienen que entender que mucha gente de izquierdas en este país, más allá de sus banderas, que esto les rompe el corazón. Y están encantados de la vida y roban a manos llenas, ¿eh? Pero repito, la izquierda somos otra cosa.
Bueno, pues lo importante, si vemos los viejos y entrañables, no viejos porque, pero entiéndanme el formato, ¿no? Antiguos y maravillosos, porque aquí hay un montón de portadas. Bueno, alguien me dijo que alguna de estas portadas, como un elemento importantísimo, debería entrar en el museo, ¿eh? Me lo comendaban muchos compañeros. ABC, Zapatero lideró una trama criminal, ¿de acuerdo? El País, con una gran foto, Zapatero imputado, esta es la noticia. Y fuerte el del Mundo, cazado el comisionista internacional Zapatero. Aquí, hoy, por supuesto, volveremos a reincidir en el término supuesto, presunción de inocencia, todo lo que ustedes quieran, pero vamos a contar. La razón que tienes ahí también. Sí, pero la razón, fíjate, es jamás hice ninguna gestión para el rescate de Plus Ultra. Digamos que no es un titular tan impactante. Bien, han visto a Rufián. Es un cambio de tendencia, que hay ciertos misterios también en esto. Muchas personas como ustedes, que no son tontos, están diciendo ¿qué está ocurriendo? Cuando algunos medios, no con la vehemencia que decía el doctor Cabrera, pero con algunos medios bastante próximos, estamos viendo también la sensación sincera, luego os voy a preguntar, de que a lo mejor alguien sabe más que nosotros. No lo sé. Bien. ¿Qué decía Rufián por comparar en ese momento en que el doctor Cabrera con su desayuno energético estaba viendo la televisión pública? En ese mismo momento, cuando empezó a difundirse entre ministros, lo de que más o menos este programa tenía que ver con este inicio. Decía esto. Yo es que entre Manos Limpias, Aldama, Iker Jiménez y casi todo el mundo me decanto por lo segundo. Ya le dije ayer el gran Rufián que es bueno, porque yo también me decanto de mí mismo por lo segundo, o sea, me extraigo porque es casi mejor. Pero el asunto es el siguiente. Había un clima y ahora parece que hay otro. Ahora parece que hay otro porque quizá han sido conscientes, Jorge, de... Tú ayer hablabas, ¿no?, de la rotundidad de este auto, aunque ahora lo que me cuentan es que el nuevo, yo no sé si argumentario, es... ¿Qué diferencia hay entre lobista, ¿no?, y comisionista? Y comisionista. Que lo hemos aquí tratado varias veces. Bueno, es que esa es una de las grandes preguntas, sobre todo porque ha habido lobbies en España que todos conocemos, pues que han actuado más como comisionistas que como un grupo de presión a hacer favor. Han llegado a, incluso, lo hemos visto con los dos partidos, con el tema de Montoro, con el tema de las leyes, y ese caso lo hemos visto también en este caso Koldo, y con la labor, por ejemplo, de Acento, que es un lobby, con Pepiño Blanco, también muy próximo a Zapatero y a todo ese grupo Zapatero, y cómo ha estado metido en muchas de las operaciones del Ministerio de Transportes. Y Zapatero tenía su propio lobby, que era lo que no conocíamos hasta ahora. Bueno, lo sabíamos. Pero lobby se puede ser, pero comisionista es como un paso más allá, ¿no? Bueno, comisionista, unos van de traje y corbata y otros son mucho más chuscos, como José Luis Ábalos y Koldo García Izaguirre. Es decir, unos no hacen los negocios en la oficina, no la tienen en la chalana, no van allí a tratar con empresarios, con directores generales, no hacen las cosas de esa forma tan burda y lo hacen con facturas y todo, y con trabajos, incluso te hacen 100 folios, pero al final el Esther, buenas noches, buenas compañera. Noches. Bienvenida, Irene. Buenas noches. Has hablado con Julio Martínez. Sí, Julito. Está en shock. Está muy preocupado. Ahora mismo me cuentas, don Entrambas-Aguas. Buenas noches, Iker. También informaciones espectaculares. Y si queréis empezamos con... Ahora, lo de Julio Martínez quiero saberlo todo. Claro, es un personaje que ha cobrado una importancia tremenda. Vamos a conectar con Alandete para la conexión americana. Bien, Olmo. Olmo dice el Confidencial, pero Olmo firma. Zapatero tenía billete para irse ayer a Caracas a las 16:10 con Air Europa por motivos privados. ¿Qué tenemos que saber de esto, don Olmo? Buenas noches, pues hoy nosotros contábamos esta mañana en el Confidencial que efectivamente Zapatero había comprado unos billetes de avión para él y para su equipo de seguridad para viajar a Caracas ayer por la tarde. Con Europa, precisamente, tenía previsto hacer una escala en Santo Domingo, donde un avión privado le iba a recoger para trasladarlo hasta la capital de Venezuela. El motivo del viaje no está claro porque no aparece ninguna agenda oficial, no se comunicó. Supuestamente era para asuntos personales, pero lo cierto es que la información que nosotros tenemos es que él iba a alojarse en un domicilio proporcionado por el gobierno de Delcy Rodríguez. Y la información que tenemos es que este viaje se planifica de urgencia
después de las informaciones que publicamos en El Confidencial el pasado martes, donde ya anunciábamos que él estaba en el foco de causas judiciales que le acorralaban por un presunto blanqueo de capitales a gran escala. Para entendernos, El Confidencial es el primero, de alguna manera, que suelta esa información que ya dimos la semana pasada, y me quieres decir, Olmo, que hay un rum-rum. Feijóo durante las elecciones lo suelta porque lo ha leído en El Confidencial. Ese es otro de los bulos que está circulando desde ayer, a primera hora, que el Partido Popular había tenido acceso a la causa secreta. Yo no sé si ha tenido acceso o no a la causa secreta. ¿Eso está pasando ahora? ¿Está comentándose? Sí. Pero en realidad lo que yo he escuchado al Partido Popular hacer en la campaña fue leer la noticia que publicamos nosotros en el periódico. Total, que prepara este viaje deprisa y corriendo, y la UDEF, la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional descubren que se va a Caracas y se adelantan al viaje. Ayer, antes de las 8 de la mañana, agentes de la UDEF se personan en su casa y le entregan la citación como imputado y también los mandamientos de registro en sus oficinas y en las oficinas de sus hijas. La información que tenemos es que este viaje que había planificado a toda velocidad pensaba volver el viernes, por cierto, supuestamente, tenía como objetivo intentar arreglar algunos asuntos. ¿Viaje de 2 días solo? Viaje express, supuestamente, porque había billete también de vuelta, arreglar algunos asuntos a toda velocidad que le inquietaban. No podía hacerlo antes porque estaba en la campaña de las elecciones andaluzas, apoyando a María Jesús Montero en todos los mítines. Terminan las elecciones y él programa esa marcha. Pero la UDEF, la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional se adelantan. Y, bueno, él no tiene el pasaporte retirado, puede salir del país, pero el auto ha dejado claro que la investigación ha permitido identificar a personas que estaban incluso dentro de Venezuela colaborando con su red. Digamos que cualquier maniobra que haga ahora es absolutamente absurda. Esther, él podría hacer el viaje perfectamente, él puede hacerlo problema, perfectamente, ¿no? Porque a él le citan y a partir de su declaración verán si toman alguna medida o no, pero él no tiene ni retirado el pasaporte, ni tiene que permanecer en el país, no. Él solo está citado para el día 2. Lo que pasa es que a esas horas estaban registrando, si no recuerdo mal, todavía algunos de sus despachos. Es más, sus hijas estaban dentro de... Pero él no. Él no estuvo pero tú en imagínate el que las hijas están ahí con la policía, están registrando y él se pira a Venezuela, pues es un poco extraño, ¿no? Sí. Quedaría un poco mal, digo yo. ¿Qué es esto del sumario? ¿Me podéis contar? ¿Qué es esto de que se está rumoreando? Yo esto no lo sabía. De que el PP accedió... Bueno, lo que está diciendo el gobierno y los partidos de izquierdas es que Feijóo hizo una declaración... Lo ha dicho Bolaños hoy en una respuesta. De lo que iba a pasar dando un aviso a José Luis Rodríguez Zapatero porque había tenido acceso a esta causa secreta, cosa que no es más lejos de la realidad, sino simplemente es una vez que lo publica Olmo en El Confidencial, el Partido Popular juega con esa noticia en campaña, como ha jugado y ha leído otras noticias. ¿Qué pasa? Pues que intentan un poco, pues, ahí jugar a enmierdar, es la palabra, y a manipular esas palabras la baja política, digamos, de esas palabras de Feijóo para decir que hay un lawfare. Y lo ha dicho Bolaños, Esther. En una respuesta, a ver, no lo ha dicho así, pero ha dicho, claro, usted, el líder del PP, en una respuesta o en un mitin dijo días antes de producirse, eso es información privilegiada. Pedro Sánchez lo ha dicho hoy contestándole, ¿eh? Y Pedro Sánchez también. Oye, ¿cómo ha estado hoy el Congreso, Esther? Pues... en plena ebullición, pero distinto, ya lo comentabais, ha habido un cambio entre ayer por la mañana e incluso ayer por la tarde y desde luego esta mañana ya, bien. Después de conocerse el auto, se ha modulado mucho los discursos. Quiero luego que todos, tranquilamente, el cambio. Quiero que analicéis este cambio, ¿de acuerdo? Y quiero que me digáis cada uno lo que pensáis, pero antes, ¿os parece? Porque además luego Alejandro tiene información alucinante e Irene también. ¿Qué ha pasado en el Congreso? Lo hemos intentado resumir. Es muy difícil. Esto también tienes que analizarlo, doctor Cabrera, ¿eh? Está la cosa on fire. Señor Sánchez, ayer un juez imputó a su faro moral. ¿Qué hace todavía ahí manchando un día más la presidencia del Gobierno de España? Mire, señor Feijóo, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. El presidente Zapatero extendió derechos y libertades, nos sacó de una guerra ilegal en Irak y acabó con ETA, señoría. Eso es lo que hizo
el presidente Zapatero cuando estuvo gobernando en este país. Señor Sánchez, esto ya lo hemos visto. Aplaudieron a Ábalos y está en la cárcel. Defendieron a Super Santos Cerdán y va camino de volver a la cárcel. Solo falta saber cuánto podrá aguantar sin negar también a Zapatero. No le cree ya ni la opinión sincronizada. Solo hay que leer el auto para darse cuenta que sin su Consejo de Ministros el señor Zapatero no habría podido delinquir. Ni él, ni Ábalos, ni Santos Cerdán, ni su entorno, nadie. Esa es la clave de todo. Es un momento muy duro. Muy duro para todos los españoles que se esfuerzan cada día mientras su gobierno roba manos llenas. Y tiene razón. España está gobernada por corruptos y yo me voy a encargar en cambiar todo esto. Muchas gracias, señor. Señor Feijóo, si quiere usted mirar a la corrupción, mírese al espejo. O recuerde las fotos que tiene de su pasado. Habrá elecciones en 2027 y si los españoles quieren, aquí seguiremos 8 años o 4 años más para seguir haciendo avanzar a España. Ayer, no sé si es una jugada del inconsciente, doctor Es el Carreras. lapsus. Totalmente. Putin. He visto a Putin en un momento dado. O a Kim Jong al de Corea del Norte. ¿Eso es una jugada del inconsciente? Sí. El que quiere estar otros 8 años. Está en una huida hacia adelante desesperada. Y entonces, ¿qué hace un individuo que está acorralado? Tirar para adelante, no hay otra, no hay camino. La espalda está cerrada. Viene ya a lo penal. Porque no es que pierda las elecciones, es que de ahí va a lo penal. Conoces al juez Calama, ¿no? Sí. Bueno, puedes contarnos cosas. Vale. A ver, compañeros, todos, cuando queráis. Ahora hay un poco de... Me parece interesante. Hay una frase de Feijóo que dice, no le creen la sincronizada. ¿Qué está diciendo? Bueno, pues que hay un elefante en la habitación, hay un auto de 88 páginas que la propia izquierda, pues si sabe leer, tiene ojos y ha podido tener acceso a él, como todos los españoles, pues ve que hay un expresidente del gobierno que ha intentado canalizar fondos. Hay un expresidente del gobierno que ayer se hace un vídeo, dice que no tiene ninguna mercantil ni dentro ni fuera de España, y en ese auto se ve cómo ha intentado llevarse dinero a través de crear, supuestamente sí, a través de crear offshores en Dubái, que es muy patriota que un expresidente del gobierno pues decida llevarse su dinero fuera y tributar fuera, y además hacerlo de la manera que la ha hecho mediante personas y testaferros. Están viendo cómo el rescate de Plus Ultra tenía un interés muy importante de cobrar una comisión, y bueno, lo que no pueden negar es que les han mentido desde el propio Consejo de Ministros cuando una ministra dice que esto viene de manos limpias. Esto no es así. Esto es una investigación que lleva 2 años. Esto es una investigación que no solo se ha hecho en España, sino que también tiene colaboración extranjera de la Fiscalía de Suiza y de la Fiscalía de Francia. Y aquí no hay ningún tipo de lawfare, porque además un dato muy importante es que al hermano del juez Calama, este juez que le ha tocado instruir, que no puede ser más técnico, más riguroso, y que yo estoy segura que a él no le gusta estar en el ojo del huracán, pues al hermano de este juez le indultó precisamente el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La sincronizada lo que pasa es que tiene ojos también, y lo que no va a hacer es suicidarse con José Luis Rodríguez Zapatero y el Partido Socialista. ¿Qué quiere decir? Ha habido un cambio, lógicamente, en lo que Feijóo llama el equipo de opinión sincronizada, que son todos estos periodistas, analistas, que siempre defienden a capa y espada lo que dice el gobierno, incluso que reciben argumentarios en directo, y que ayer estaban con la historia de que esto venía todo por Horizonte, Víctor de Aldama y Manos Limpias, y que hoy están diciendo ya que esto no es lawfare, que esto es otra cosa, que esto es un auto solo. Ahí lo que pasa es que lógicamente hay un miedo. O porque han leído esto, claro. Que han leído esto, pero hay un miedo. Esto no acaba aquí. Es que era muy esta fácil investigación no va a mentira. acabar aquí. Sí, pero ya tenía la investigación, ya se había hecho público que venía esta investigación, y la respuesta es que no hay defensa. Que es manos limpias. Es que hay poca defensa de José Luis Rodríguez Zapatero. Al menos éticamente, o sea, esto es algo que es un terremoto en el corazón del Partido Socialista y de gran parte de la izquierda, aunque no sea del Partido Socialista en España, porque Zapatero se había convertido en el líder espiritual, en el hombre negociador, el aval político de Pedro Sánchez. ¿De acuerdo, compañeros? Alejandro. En el Faro, pues sí, totalmente, ¿no? Pero fíjate, ¿qué está pasando en el tema mediático? A mí hoy me ha llamado la atención la cara del propio presidente del gobierno, cuando de alguna manera Feijóo le ha puesto sobre el espejo de todas las tramas de corrupción que afectan a Zapatero, y al lado del presidente del gobierno estaba la ministra de Transición Ecológica, poco menos que riéndose, claro, cuando esta señora tiene a su marido que tiene una empresa que está recibiendo contratos y ayudas públicas. Es que es una cosa tremenda. Pero bueno, aquí lo que ha pasado básicamente es que se
se han leído el auto, han visto que nada de lawfare, nada de humo, aquí hay una serie de hechos que están perfectamente documentados por parte de la Policía Nacional. Hay que recordar que el juez de la Audiencia Nacional ha prorrogado en numerosas ocasiones el secreto de sumario y que eso solo se debía a la cantidad tan ingente de documentación que se estaba analizando. A mí hoy ha habido dos elementos que me han llamado mucho la atención. Para empezar, Zapatero no ha salido de su casa durante todo el día, su abogado ha ido a visitarle por primera vez, han estado reunidos, y luego ha habido otro elemento bastante llamativo, que es que durante el tiempo que el expresidente del Gobierno ha estado en su domicilio, bueno, pues en las inmediaciones de la casa ha aparcado un camión donde han estado entrando y saliendo cajas. Se desconoce exactamente si es que estaba haciendo una mudanza, si es que estaba moviendo documentación, pero yo creo que esto es muy relevante en tanto que la policía consideró importante registrar la vivienda de Zapatero y el juez, por prudencia, decidió no hacerlo. ¿Qué se estaba moviendo en esas cajas? ¿Se estaba destruyendo documentación? No lo sabemos. O podía ser un cambio de muebles. Sí, o que estaban reordenando la casa. Sería, las cámaras sería un poco como... arriesgado. No es muy inteligente, ¿no? Ah, mira, ¿es el camión? Sí, ese no lo es, sabía. efectivamente. Ah, ese perdón, es el lo estaba viendo, me parece... Esto es una trama tan alucinante que igual esto, por supuesto, no tiene nada que ver, pero es verdad que, ¿cómo no estos estáis enganchados? Me escriben de toda España. Olmo, Esther, ¿qué opináis? Es decir, a mí hay una incógnita todavía hoy que no acabo de... Vamos a ver, si a mí soy un presentador de televisión, o soy un ministro, o soy un tertuliano, y me pasan, evidentemente, me parece muy bien, un argumentario. No se equivoquen, seguro que el argumentario es de izquierda y de derecha, ¿eh? A ver si vamos a creer que los otros no mandan argumentarios. Pero el tema es, me mandan un argumentario, me lanzo a la piscina, y a las 2 horas no hay piscina, yo me cabreo con el que ha mandado el argumentario. Claro. ¿O no? Pero es que el que ha mandado el argumentario es Pedro Sánchez. Porque el primero que ayer manda una carta a la Comisión Ejecutiva diciendo hay que defender el buen nombre de Zapatero es Pedro Sánchez a la Ejecutiva. Y claro, salen todos, vamos, en tromba. Es el porqué. Ayer por la mañana era escandaloso, es decir, se oía Lofer, estaban todos en tromba, engorilados. Que escuchó el doctor que al que Cabrera. le llega el argumentario... Claro. Y es un periodista, si eres un periodista, no lees el argumentario. Si eres un apesebrado, sí. Entonces todos los apesebrados estaban ayer en conjunto y todos dijeron lo mismo. Si ponéis las televisiones, Carmen, vamos a ver si es que el problema es ¿cómo que es? si cae Zapatero, cae la financiación ilegal del Partido Socialista. Vamos a ver si ese es el problema. Claro, y además había un vídeo de Zapatero, se empezó a mover la comparecencia de Zapatero en el Senado, continuamente se veía en todas las televisiones, no, que era muy tajante, diciendo jamás he tenido una mercantil, jamás. Ese vídeo es interesante. Todo eso se analizamos. movió. Pero, ¿qué pasó? Que cuando ya se empezó a conocer el auto y la gente tuvo el auto, empezó a leer el auto, el suflé fue bajando mucho, el discurso cambió. ¿Lo percibiste? Sí, totalmente. Es más, es que hoy lo comentaba con diputados y diputadas y dirigentes del Partido Socialista diciendo, anda, que dices sí, la ¿Y qué verdad te decían? que se nos ha caído el lawfare. Se nos ha caído el lawfare. Claro, se nos ha caído. Yo le digo, oye, habéis cambiado el Montan discurso, las es que se nos ha caído campañas el y cuando lawfare. se les Ya da verás. la Bueno, oye, que haya habido Que alguno y alguna investigue. hoy todavía que dice que no hay investigue ninguna la prueba contra justicia. Zapatero aquí, ¿eh? Olmo, Que ¿qué ha pasado? todavía alguno A hay, ver, ¿eh? yo creo que si lo que pensamos es que va a ocurrir con un aluvión de pruebas es que el presidente del gobierno se va a sentar delante de una silla, ante una cámara y se va a poner a llorar y va a decir que se va, eso no va a ocurrir. No lo va a hacer él, no lo va a hacer ningún ministro. Las entidades colectivas tienen como principal objetivo su supervivencia. Y en este caso estamos hablando de una entidad, el gobierno, que tenía como objetivo ocupar el poder y explotarlo. No es casual que por el entorno familiar y profesional de Pedro Sánchez hayan pasado personajes como Begoña Gómez, su hermano David, Santos Cerdán, José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y ahora Zapatero. Es verdad que el duelo tiene varias fases y la primera es la negación. Pero yo no creo que vaya a ocurrir el momento en el que ninguno de ellos reconozca los hechos ni salga públicamente a condenar lo que ha hecho Zapatero. Aunque leyeran un sumario de 200 tomos, aunque apareciera una imagen de Zapatero cometiendo el delito, lo reconocerían nunca. Mira con lo del fiscal general. Y hay que ser conscientes de eso, intentar interpelarlos o tomarse en serio las cosas que dicen es ridículo, porque no sirve para nada. Ellos, o sea, estamos hablando de un gobierno, y yo no digo que sea el único que ha pasado por la historia de España, así, pero que no tiene una ideología, no tiene una moral, lo que tiene es la voluntad de pervivir. Y para eso necesita a personajes como Zapatero que revistían de cierta ideología,
y de conexiones internacionales y de un rumbo y de la conquista de los derechos y de esa dialéctica a un grupo de gente que se había unido para primero asaltar el PSOE y luego asaltar Moncloa. Mira, ya que hablas de conexiones internacionales, enseguida estamos con Alandete y enseguida el doctor Cabrera nos analiza un poco también el vídeo. Yo no sé si políticamente, no sé qué es, pero yo le vi a Zapatero bastante seguro también, lo tengo que decir, no sé, me pareció, vamos a ver, un gesto de conocimiento. Ahí. Tú te encuentras ante una circunstancia así, lo hablamos ahora, y sales y dices, no tengo nada, y encima voy a hablar con los medios. Oye, eso yo creo que es de conocimiento, pero ahora me lo cuentas, doctor. Por el momento no ha hablado con los medios. Por el momento. Yo quería... sí, solo una cosita nada más, y sigues, te dejo seguir. Y podéis, ¿por qué? Porque lo que decía Esther, hay una hemeroteca, en el sentido de que esto ha pasado, ¿no? Ver la hemeroteca ahora nos recuerda el momento Super Santos Cerdán, me pongo las manos en el fuego, Ábalos es el mejor, soy feminista porque soy socialista. Oiga, perdónenme. Con prostitutas. Claro, cuando pase con otros lo contaremos, se lo aseguro, pero ahora está pasando esto. Entonces está pasando esto y es asombroso. La hemeroteca a veces es hiriente. Pero antes de eso, yo voy a cederle la palabra a José Luis Rodríguez Zapatero. Es el mejor expresidente del gobierno que ha tenido este país, sin ninguna duda. Y el mejor socialista. ¿Cuándo se va a aburrir el Partido Popular de llevar a gente a la comisión de investigación? Porque es que siempre le sale el tiro por la culata. Por supuesto que también le va a salir con el presidente Zapatero. La dignidad de un presidente como José Luis Rodríguez Zapatero, que a años luz ideológicamente defendió a Aznar. Y quiero terminar con una persona a la que ustedes ayer, desde luego, maltrataron políticamente y de una forma indebida, al presidente Zapatero. Que el presidente Zapatero, sí, con su gobierno se puso fin a la barbarie del terrorismo de ETA. Desde luego, quienes están denunciando a José Luis Zapatero no le llegan ni a la suela de los zapatos. A José Luis Rodríguez Zapatero, una persona íntegra, una persona de principios, de valores. Porque lo cierto, señorías, lo cierto es que mi gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años. Yo os dejo con mi talismán, con este hombre bueno que decía Antonio Machado, un hombre bueno, mi espejo, a quien quiero parecerme. Gracias, presidente. Olmo, acaba que el doctor quiere decir algo. No, rápidamente quería decir que los bulos van a ir mutando. En ningún momento, por ejemplo, el entorno del gobierno ha reconocido que el fiscal general del Estado haya cometido ningún delito. Ya hay una sentencia firme. Van a ir cambiando. Hoy, por ejemplo, decían que en el auto solo había conjeturas, por ejemplo. Va a ocurrir todo el tiempo. Van a decir que si las sociedades en realidad no estaban domiciliadas en Dubái, eso. Pero creo que la investigación, lo importante aquí es que la investigación, la justicia, va a ir a su ritmo avanzando y vamos a ir conociendo si hay o no motivos para que finalmente Zapatero se siente en el banquillo. Pero quería hacer una precisión sobre la diferencia entre un lobby y una organización dedicada al tráfico de influencias. Un lobby es una empresa que tiene trabajadores, tiene una oficina, normalmente en un sitio destacado, la Castellana, la calle mayor de cualquier ciudad de este país, y que además se registra y hace una labor de presentación entre empresarios, entre legisladores, entre gente que ocupa un cargo público, para que conozcan a esa compañía y escuchen los intereses que tiene. Pero una organización de tráfico de influencias es otra cosa. Es, como en este caso, tener la oficina sin empleados en un polígono industrial de Elda, que tú estés cobrando cantidades ingentes por un trabajo que no puedes acreditar, que utilices sociedades instrumentales para circular el dinero y así ocultar su origen y, sobre todo, utilizar la influencia que ejerce alguien como Zapatero, que es capaz de quitar y poner gobiernos, porque depende el gobierno de Pedro Sánchez de sus negociaciones en Ginebra, o la transición en algún momento, y esto es terrorífico, ha dependido en Venezuela de lo que hiciera él, para adjudicar contratos a dedo o salvar empresas como Plus Ultra que no lo merecían. Dos mundos no diferentes. Tiene nada que ver. Doctor, una cosa importante para la gente que está en su casa. Y esta es una apreciación psiquiátrica sobre el expresidente del gobierno. Hay una diferencia nuclear entre Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Y es muy sencilla para un psiquiatra. Quizá vosotros como periodistas a lo mejor no lo veis. El señor Rodríguez Zapatero ayer salió detrás de una mata o delante de una mata haciendo una locución urgente, porque el señor Rodríguez Zapatero
se siente profundamente inocente. Se siente profundamente inocente. No se cree lo que está pasando. Es decir, es un hombre que ha construido un universo mental propio y vive en él. Tiene un problema de contacto con la realidad. Y el señor Pedro Sánchez no tiene ese problema. El señor Pedro Sánchez hace maldades y sabe que las hace. Pero el Rodríguez Zapatero no. Sí, está helado. Es decir, él está ahora mismo llorando en su casa metido en la cama. ¿No se podía creer que a un presidente le iban a hacer una investigación? No, pero no es eso, es que es más profundo. Cuando Rodríguez Zapatero no presidía nada y ganaba el Partido Popular o la derecha, él se metía en la cama en León. Yo sé, conozco amigos de Rodríguez Zapatero cuando era joven y cuando ganaba la derecha en un pueblo se deprimía y se metía en la cama. Porque él es un tocado de Dios. No sé si me explico. Sí, él es un enviado. Impune. Entonces, por eso es un talismán. Pero es que él se siente impune y lo que hemos escuchado, a mí me decía hoy un alto Pero cargo del Partido sentimiento. Socialista que ha tenido mucho que ver con él y decía, es que nos tenía engañados a todos, es que nosotros no sabíamos lo que hacía, pensábamos que tenía un trabajo después de ser presidente, que tenía pues eso, sus redes internacionales, pero no nos podíamos imaginar que él estaba haciendo empresas fuera, para ellos es esto no es un poco el efecto, permíteme, os lo digo a todos, el efecto Ábalos, porque cuando y Super Santos. Claro, sí, pero Ábalos le han dejado. Cuando contaba Olmo que no pasa nada, yo le quería preguntar, bueno, y cuando la gente, digamos, que sigue esta corriente, ve que Ábalos pasa lo que pasa y está en la cárcel, y Koldo está en la cárcel, y Santos Cerdán, ¿cuál es el mecanismo mental para no entender que todo lo que hemos visto en este vídeo se decía de los otros también? Es que para ellos todas estas causas judiciales, para ellos se creen que son causas políticas, ellos se creen que quieren llegar al presidente del gobierno. La tercera pieza que había que comerse del presidente del gobierno era José Luis Ábalos. Ya se la han comido, ya la tienen en la cárcel de Soto Real. La segunda pieza era José Luis Rodríguez Zapatero, ya está imputado. Y luego dicen ellos que todo esto es para llegar a la primera pieza, que es el propio Pedro Sánchez. Pero han visto que el lawfare se les ha caído porque el juez José Luis Calama ha sido muy respetuoso con el expresidente y con su condición de jefe del Ejecutivo, porque primero ni le ha detenido al resto de los investigados en Plus Ultra, les han detenido e incluso les han extraditado cuando encontraron a uno, cuando saltó una alarma de Interpol en la isla de Aruba, cuando estaba de vacaciones con su familia y tuvo que viajar hasta España. Tampoco le han registrado su domicilio particular, que al resto sí que de verdad que les desvalijaron la casa, bueno, les desvalijaron no, estaban intentando encontrar pruebas para la investigación y entraron en su domicilio, incluso en sus segundas residencias. Y luego también ha sido tan respetuoso de prorrogar el secreto sumario, bien porque había muchas pruebas, pero también no lanzar la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero hasta que pasaran los comicios de Andalucía para no influir en la gente, para que el Poder Judicial no influyera en las elecciones. Imaginemos esto, Irene, compañeros, una semana antes de las elecciones en Andalucía. A lo mejor luego no tiene tampoco efecto, porque uno nunca sabe. Estamos viendo el vídeo, Camilo, de Zapatero, verlo en imagen, sin audio ni siquiera. Y el doctor miraba muy atentamente. Pónmelo, por favor, Camilo. ¿Qué lees ahí, doctor? Está hierático, como un profeta, como Elías, que ha bajado del carro y está hablando al pueblo judío. Es decir, no se ha creído lo que ha pasado, ha salido del jardín, se ha puesto delante del primer arbolito que haya, no se va a poner delante de una valla publicitaria, y está absolutamente seguro que él no tiene nada que ver en esa película. No sé si me explico. Es decir, yo estoy hablando como si quiera tener algo como periodista. Este hombre está completamente seguro de que esto no va con él. Mira, esto de las manos, me dijo ayer Bea, esto que hace así con las manos, que es como para místico. Reafirmarse, ¿no? Es místico, es como... Que les enseñan en el PSOE que tienen que hacer esto, para algunos es un signo masónico, un signo masónico. O sea, perdónenme, pero es así. Totalmente. No sé. Pero dice... un triángulo. Triángulo, ¿no? Claro, yo no le estoy diciendo nada. Bea, que ha estado en el PSOE, no lo puede decir luego ella. Muchas veces así, no tiene que ver nada con... Y yo hago así, también me dice masón. Que sí, pero que Bea me dijo que les enseñan en el PSOE cuando tienen que hablar delante de la gente, que cuando no saben qué hacer con las manos, tienen que hacer así. Bueno, que es como para reafirmarse. Eso no te lo enseñan en el PSOE. Eso te lo enseñan en cualquier partido político, las clases de la política. Chico, es que yo no estaba en política. Usted lo sabe, claro, como usted está en política y nosotros no. Yo no. ¿Y qué enseñan? Oye, un día enséñame lo que cuentan de las manos. No, hombre, el tema de las manos cuando eres un político y tienes los cursos de oratoria es muy importante. Claro. Y te dicen cómo las tienes que utilizar. ¿Como nunca para un curso de oratoria? Pues no, pero está muy bien. Él es un líder espiritual. Yo cojo, cuando no las sabes usar, te ponen unas gafas. Y a todos los candidatos, por ejemplo, cuando vienen municipales, autonómicas,
que no tienen a lo mejor la formación de los diputados y demás, les dan clases de A oratoria. mí esto es lo que me encanta de este programa precisamente. Cuando contamos estas cosas, Esther, y te ponen las gafas y te quitas. Sí, las gafas, usar unas gafas, aunque sea sin cristal, canta graduación. mucho, pero que no tengan graduación, te pones las gafas, te quitas las gafas. Bueno, las de Sánchez. Por cierto, Pedro Sánchez. ¿Cuántas veces habéis visto a Pedro Sánchez con gafas después del día famoso de las gafas? Pero yo creo que eso fue para... Después, milagro. Después no. Ya nunca más. No, pero eso fue para traer la atención. Milagrito. Salió con gafas. Tengo que escuchar Todo más. el mundo habló de sus gafas. Porque le contrató Dios para llevarlas. Y ya no le hemos vuelto a ver con gafas. Ha habido un milagro aquí. Ha recuperado la vista, se puso un día las gafas y ya está. Ya no las necesita. Zapatero también. Pero hizo la misma táctica. Cuando llegó a la comisión del Senado, nunca se le había visto con gafas de ver y de repente usó unas. Pero ya tiene una edad. Pero fíjate, igual el tema del Partido Socialista... Yo creo que van a tener muy difícil poder mirar hacia otro lado por varias cuestiones. Para empezar, porque es que el despacho sobre el que la policía ha certificado que Zapatero controlaba absolutamente todos los negocios que tenía en marcha es un piso que, si bien él lo estaba usando en calidad de expresidente del Gobierno, el propietario es el Partido Socialista. La persona que es su secretaria, que es la persona que, según los propios agentes... Que también está investigada, ¿no? Que efectivamente, María Gertrudis. Pues esta señora cobra un salario público, por lo tanto se la puede imputar también un delito de malversación de fondos públicos porque está acreditado que Zapatero en realidad la usaba para hacer las gestiones donde él no quería figurar. Y esto último es la clave. ¿Por qué Zapatero aparentemente estaba tan tranquilo en ese vídeo? Yo lo he podido analizar con detalle y si lo ampliamos yo creo que le tiemblan hasta las cejas. O sea, las manos le tiemblan. Lo que pasa es que él hace mucha fuerza precisamente para que no se note ese tembleque, ¿no? Debe ser que no sé de cursos de oratoria. Pero ¿por qué estaba muy tranquilo? No se lo creo. Yo le vi más enfadado que otra enérgico, cosa. enfadado. Qué bueno, Esther, ¿tú lo viste? Enfadado, enérgico, enfadado. Olmo, ¿cómo lo viste? Yo creo que él está sorprendido también, en el fondo, porque a él le habían transmitido que no iba a tener ningún problema con la justicia. Claro. Es un poco lo que decía antes el doctor Cabrera. Yo sí creo que él, en el fondo, se llevó una sorpresa ayer. Probablemente se sentía impune por desconocimiento, pero se sentía impune. Nadie, en su sano juicio, utiliza a sus hijas para blanquear dinero. Claro. Y yo no creo que lo haya hecho porque sea un temerario, que a lo mejor también. Yo creo que él lo ha hecho porque pensaba que no iba a ocurrir nada. Y de alguna forma durante mucho tiempo habrá ido viendo que podía cobrar a través de sociedades y nadie le decía nada, que cada vez tenía más poder, que cada vez tenía más influencia, que su negocio cada vez funcionaba mejor y pensó que nunca jamás nadie se iba a atrever a investigarlo. O sea, y menos aún la policía, porque este factor también es muy importante. Hay que pensar que la Policía Nacional, desde que llegó Pedro Sánchez, ha estado absolutamente controlada por el Partido Socialista. Y el Ministerio del Interior también, con alguien como Marlaska. Pero el trabajo que han hecho estos funcionarios de la UDEF ha sido heroico, porque se han sobrepuesto a presiones directas para, con el máximo sigilo, desde septiembre hasta aquí, trabajar a toda velocidad para poder atar los indicios necesarios para que esto ocurriera ayer. ¿Me quieres decir, Olmo, que han jugado en campo contrario un poco? Sí, bueno, no, totalmente. O sea, todos los mandos de la Policía Nacional en estos momentos que están en áreas sensibles son del Partido Socialista, colocados a dedo por el Partido Socialista. O sea, que se ha llegado a modificar la ley para que el antiguo DAO, por ejemplo, que era del gobierno, pudiera seguir en el cargo después de su jubilación obligatoria. Pero es que hay una persona como Segundo Martínez, trabajando en Huawei, colocado por Zapatero, que fue de León también, amigo suyo, y su jefe de seguridad cuando él estuvo en el gobierno como presidente, que ejerce de facto como director general de la policía. En este contexto, ¿cómo no te vas a sentir impune? Y es que Segundo Martínez fue jefe suyo de seguridad en la Moncloa. Y la UDEF ha hecho un trabajo también heroico porque se ha tenido que saltar a la escolta que lleva José Luis Rodríguez Zapatero. O sea... Alejandro, te he cortado antes, perdóname. Sí. El asunto es que tú lo veías porque yo decía, Olmo, enfadado. Esther, perdona, enfadado. Asombrado, que no se lo cree, dice Olmo. Y tú decías que lo veías forzado. Yo efectivamente lo veía muy forzado, pero yo creo que esto tiene una razón de ser que es importantísima, que es que Zapatero ha actuado con total impunidad por una sencilla razón, porque cuando analizamos los pormenores, los detalles de la investigación, una de las primeras conclusiones que sacamos es que el expresidente del gobierno usaba para todo a personas. Él tenía una estructura a la que daba órdenes para que fueran siempre terceras personas las que ejecutaran la creación de sociedades en el extranjero, en paraísos fiscales como por ejemplo Emiratos Árabes Unidos, una serie de transferencias bancarias. Claro,
él por eso pensaba que si esto en algún momento se llegaba a judicializar, él lo que pensaría es, bueno, de mí no hay absolutamente ninguna prueba, ¿no? Porque nunca se me va a ver a mí Cazado hablando por teléfono, dando ningún tipo de instrucción ni mandando absolutamente ningún correo electrónico. ¿Qué es lo que pasa? Que Zapatero tiene un problema, porque sí que está acreditado que él formaba parte de una organización criminal, presuntamente, que él estaba en la cúspide y que todos le hacían caso porque él era líder de esa trama. Ahora el debate es si hay pruebas o no. Lo cierto es que en ese auto es verdad que no hay ninguna... Claro. literalidad de cosas que diga Zapatero este ni ninguna. No hemos que visto el luego en sumario las otras, completo claro, también. por ¿Y eso cuándo te se digo verá que eso? luego está en el sumario. En breve. Dicen que el viernes o así, ¿no? Sí. Y cuando, ahora, os pregunto, aparezcan, ahora os pregunto, y cuando llegue el sumario, perdón la ignorancia, ¿qué vamos a entender? Ahora me lo contáis, ¿vale? Bueno, David Alandete, Conexión Americana. Esto flota hoy constantemente, constantemente. Querido amigo, buenas noches, Washington, Casa Blanca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Iker? ¿Qué tal, Carmen? Hola. Te escuchamos, David. Aquí se está publicando muchas cosas, siempre con mucha prudencia todo, porque estamos ahora mismo, imagínate cómo está este país y constantemente la conexión, no solo con Latinoamérica, sino el papel, sobre todo, de Estados Unidos en lo que está pasando ahora mismo en España. Desde luego, en la mesa habéis analizado muy detalladamente lo que implica el auto, lo que implica las acciones que se le atribuyen, pero yo creo que hay una parte crucial, Iker. En la página 3 de ese auto, lo primero que se hace es reconocer la cooperación de una unidad que depende de Seguridad Nacional aquí, en Washington. Esta unidad ha dado volcados de teléfono enteros a la Policía Nacional. Yo te puedo confirmar en este momento que ha habido una colaboración muy estrecha entre la UDEF, la Policía Nacional. Ha habido encuentros, contactos con gente no solo del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional. Mañana damos más detalles al respecto en el ABC, pero te puedo decir que incluso FinCEN, que es la División de Delitos Fiscales del Tesoro de Estados Unidos, ha dado a la UDEF rastro de transferencias de Plus Ultra a cuentas en Suiza utilizadas. O sea, pensemos, transferencias que han ido con dinero que se supone venezolano, que Estados Unidos sospecha del expolio del Estado venezolano, que por cierto, Iker, dinero, fondos sacados de malvender comida de ayuda alimentaria para los venezolanos. Sé que esa es otra, y esto es algo que toca el caso Zapatero. Pero bueno, Estados Unidos ha dado detalles de una serie de cuentas. ¿Quién toca también esas cuentas? Un tipo que se llama Alex Saab, que es el testaferro de Nicolás Maduro, que ha sido extraditado este fin de semana aquí a Estados Unidos y que desde este lunes ha pasado a disposición judicial. Todo esto coloca el caso Zapatero como una vertiente de una gran trama de corrupción en Venezuela que se viene instruyendo desde 2019. ¿Qué es importante también ahí? Que esto no es cooperación habitual entre la Policía Judicial, el FBI y la Guardia Civil y la Policía Nacional. Es una decisión administrativa, ejecutiva, de unidades que dependen del presidente Trump. Es decir, la unidad de investigaciones de seguridad nacional depende del Ejecutivo. La unidad de delitos económicos del Tesoro depende del Ejecutivo. No instruyen, investigan, tienen datos, tienen información y han puesto a disposición de España, de la Policía Nacional, una cantidad de información, de contactos, elementos empresarios que tocan a Zapatero, brutal. David, brutal. se decía también Es desde hace tiempo que el Pollo Carvajal, cuando hizo declaraciones, también en algún momento da el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. Mira, esa es la otra vertiente, Carmen. Tenemos a Alex Saab, el testaferro de Maduro, que ha tenido contacto con muchos españoles. Su abogado era el ex juez Garzón. Era uno de sus abogados. En Miami, a disposición judicial por el expolio de Venezuela, por sacar el dinero incluso de la ayuda alimentaria. Os puedo adelantar, ya empieza a sonar que puede que la causa contra Maduro se amplíe y se presenten otros cargos que tienen que ver no solo con narcoterrorismo, sino también con lavado de dinero. Y tenemos el caso del Pollo Carvajal. Yo publiqué a principios de año que el Pollo Carvajal había ofrecido a la Fiscalía información sobre un alto cargo español. Puedo confirmaros hoy, porque ya he hablado con la fuente que me pasó esa información, que la información que ha ofrecido es efectivamente de Zapatero. Lo imaginábamos, pero es ello, ¿no? Es que hay gente conectada. Si vamos nombre a nombre los que se citan en el auto, hay gente venezolana que ha tenido contactos
y ha sido acusada de sacar dinero, cantidades muy importantes, ya no en millones, sino en decenas o cientos de millones que pueden haber acabado tocando a España. Lo importante ahí, Iker y Carmen, es que realmente hay está en la mira de Estados Unidos. Zapatero está claro, ¿no? Está siendo investigado en España, pero mucha de esa información, los volcados, el mensaje ese de estamos con nuestro pana Zapatero, eso viene de un volcado de Estados Unidos, de un teléfono. Los rastros de las cuentas que tocan Plus Ultra y van a Suiza, vienen de Estados Unidos. Y esa cooperación acaba de empezar. Mucha de la información que va a seguir nutriendo la causa viene de aquí. Y es una decisión ejecutiva, es una decisión también de la administración Trump. El supercronista Alandete. David, aunque sea brevemente, el impacto mediático, el impacto en la amplísima comunidad hispana, por ejemplo, y en la no hispana, de ver lo que está pasando en España, ¿cómo lo resumirías? Pues mira, Zapatero se vendía como alguien que tuvo reuniones en Madrid, me constan. Yo he publicado muchas cosas y ha negado muchas de mis informaciones diciendo que él aquí tenía contacto con el secretario de Estado, Marco Rubio, que él era una persona escuchada, muy respetada. Zapatero no era un interlocutor válido. Zapatero se ha presentado como interlocutor para la liberación de presos. No es así. Pero te puedo decir también, y esto os lo puedo revelar, yo creo que ya está bien hacerlo, en enero una fuente, yo fui al Departamento de Estado aquí y dije, oye, Zapatero dice que está en contacto con vosotros, tal vez yo me esté equivocando y vosotros estéis hablando con algún intermediario. ¿Qué hace Zapatero en Caracas, que fue en enero? ¿Sabes lo que me dijeron, Iker? Me dijeron esas mismas fuentes que ellos consideraban que Zapatero había ido a Caracas no a verse con Delphi, sino a obtener facturas por servicios prestados para la investigación que estaba en ciernes. Esto me lo dijeron en enero. No pude publicarlo porque me pidieron que fuera en off, pero tienes clara cuál es la impresión que tiene aquí la administración. Por lo demás, en Miami, los venezolanos, los colombianos, pues casi te puedo decir, celebrando con champán, porque muchos lo ven como una parte crucial de la pervivencia del régimen hasta ahora, con Delcy Rodríguez, ¿no? Enorme siempre. Don David Alandete, un abrazo muy fuerte, compañero. Gracias. Gracias, David. Gracias a vosotros. Hasta luego. Yo me estaba quedando, Esther. Ahora que ha mencionado el Pollo Carvajal, Zapatero fue a la comparecencia del Senado y leyó una carta que dice firmada de puño y letra por el Pollo Carvajal, en el que me exculpa absolutamente, no tengo nada que decir, es falso todo lo que digan que yo he dicho de usted, señor Zapatero, querido y adorado. Esto lo leyó en la comparecencia. Cuando no se había dado su nombre, como dice Alandete, se decía un alto cargo español. Bueno, para todos aquellos que han dicho, aquí tengo la carta firmada del Pollo Carvajal. Cuando oí a Alandete me acordaba de de Pollo la Carvajal, comparecencia. perdonad, estaba en España, un gabinete de abogados, que no voy a decir cuál, contactó conmigo para que yo intentara hacer una pericia y que no fuera extraditado Pollo Carvajal a Estados Unidos. ¿Dónde no has estado tú, doctor Sí, Cabrera? es que esto no se puede hablar, pero es que claro, los abogados que no se puede llevaban hablar más que en Horizonte, se puede hablar. Efectivamente. ¿Y? ¿Cómo lo ves? Y entonces vimos el material y Pollo Carvajal estaba más sano que un pollo. Quiero decir, no había nada a lo que agarrarse para evitar la extradición. Si no, se hubiera quedado en España. Y es que Pollo Carvajal está ahí en el Metropolitan Detention Center en Nueva York y él se estaba jugando 2 cadenas perpetuas. De hecho, le iban a dar ya la sentencia, pero la Fiscalía de Nueva York, de la Corte Penal Sur, le dijo que si colaboraba con ellos, pues que podía aminorar estas penas. Él se ha puesto a colaborar y precisamente de aquí viene pues la colaboración que ha habido con Estados Unidos y con España. Y los mensajes que mencionaba Alandete son muy importantes porque son los mensajes de Rodolfo Reyes, que era el expresidente de Plus Ultra, y es la persona que decía que había que tener puentes por o la vía Zapatero o la vía Ábalos, y es la persona que ha orquestado todo esto, la que consiguió acceder a Julio Martínez, la que consiguió acceder a Koldo para pedir estos favores y... Bueno, ahí está mucha parte del meollo. Que Julio Martínez, que se habló con él, estaba desolado. Ahora me vas a contar y vamos a tener una oportunidad tremenda. Tú tenías una cara como muy circunspecta, Jorge, escuchando a Alandete. Es que está muy bien atinado todo lo que ha dicho y las interpretaciones, que más allá de la información, todas las interpretaciones que ha hecho, yo creo que estamos en la punta del iceberg y en los próximos días vamos a hablar también de estructuras societarias del chavismo y vinculaciones con todo el grupo Zapatero. Pues este tema es delicado, ¿eh? A mí siempre me han dicho, esto ya es una cuestión ya entre nosotros. De hecho, ojo mañana con vamos este a hablar tema, de esto a las 21:40. 21:40, joder, pero es que lo de Venezuela, en fin. Olmo, ¿a ti cómo te ha sonado? ¿Qué canción no sé, qué acordes has escuchado al oír a Alandete?
Bueno, nosotros en el año 2021 ya contamos que el Homeland Security Investigations, que es una agencia de inteligencia, hay 30 casi en Estados Unidos, es la que aparece en el había proporcionado información sobre Plus Ultra y sobre el uso de esta compañía por parte de venezolanos para blanquear dinero. A mí sí me gustaría hacer una precisión sobre el tema del auto, sobre que no haya referencias directas de Zapatero. Primero, esta causa es una causa difícil porque acreditar un tráfico de influencias es muy complicado. Es muy complicado, siempre muy complicado. Pero es que además en este procedimiento no ha habido escuchas telefónicas previas. Ha habido una investigación de la UDEF con unas comisiones rogatorias que han llegado de Suiza y de Francia, pero digamos que la UDEF no interactúa directamente con los investigados hasta que los detiene en diciembre. A partir de ahí se analizan las comunicaciones que se encuentran, pero tampoco se le ha quitado el teléfono móvil ahora ni se ha registrado directamente su casa. Entonces, a lo mejor lo que aparece es una información muy parcial. Pero es evidente que cuando estamos ante un presunto líder de una organización, estamos hablando de alguien que toma medidas para evitar que, obviamente, claro, me imagino, ¿no? Al final los mensajes o incluso gente de la organización le delate. Una organización dedicada al tráfico de droga, como por ejemplo cualquiera de Sito Miñanco, en una investigación nunca va a aparecer él directamente bajando los fardos del avión o de un barco. Esto se puede aplicar a cualquier cosa. Ábalos tenía mucho cuidado en qué decía, incluso en los mensajes de WhatsApp con Koldo, lo sabe Calabres perfectamente. Si no llega a ser porque Koldo lo grabó, probablemente nunca les habríamos escuchado, y el propio Santos Cerdán, nunca les habríamos escuchado repartirse las comisiones. Entonces, es normal, incluso cuando se levante el secreto sumario, que no haya referencias directas a Zapatero, ni siquiera que Zapatero aparezca como tal hablando. El propio Julio Martínez borró los mensajes de WhatsApp de Zapatero. Ahora, lo que hay es una pluralidad de personas que están tomando decisiones guiadas por alguien que está en una posición superior, que están encaminadas a favorecerle a él personalmente y ocultar su dinero. Oye, Olmo, y eso solo se hace si alguien está impartiendo órdenes. Olmo, porque la hora Olmo es las 22... ¿Cuál es la hora Olmo? Aunque Olmo hace sí, aparece cuesta. 22:40. Entonces, como te vas a marchar y los demás van a seguir y tenemos un buen rato además esta noche, quiero que veas este documento y que me digas qué te inspira. Me lo dice mi querido Cristian Llorente. Vamos allá. Fíjese, una cosa de las que dice el auto del juez, dice que Plus Ultra había un contrato del 1% de Plus Ultra. En un momento determinado nosotros siempre hemos creído que era con el señor Julio Martínez, pero resulta que era con la empresa Ideya con asentamiento, por decirlo de alguna forma, en Dubái. Cobró el 1% del rescate de los 53 millones de euros. Y está puesto en el auto que fueron 530.000 euros. Entonces, yo lo que digo que esa salida de dinero sí que está reflejada, por tanto, en la propia contabilidad. Sí, es así. Quédense con este sí, no era este total. Sí, quédense con este sí, porque luego nos cuenta algo. Era esto, Ábalos. Quiero que lo escuche Olmo y lo vea. Yo lo que sí que te puedo decir es que yo con Plus Ultra, lo he dicho por activa o por pasiva, nadie me ha creído. Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Pero hombre, dado que era un tema de transporte, pues deberían haber tenido el detalle de informarme. Y sin embargo no se me informó. Y yo en ese Consejo de Ministros me di cuenta que se le daba una ayuda a esta compañía. Nadie había hablado conmigo. Seguramente no era necesario yo. ¿Qué calor hacía ese día en Valencia? Me acuerdo. ¿Estabas ahí? Estaba ahí, sí, en su casa. Bueno, yo no me creo lo que decía ahí Ábalos, la verdad. Yo no soy partidario de hacer entrevistas, lo comentábamos antes, y menos a personas que están siendo investigadas, porque lo normal es que te mientan. Yo creo que en el auto queda claro que él, al menos, sí que fue contactado por esta trama como alternativa, incluso su novia recibió dinero, para ver si él podía mover las solicitudes del crédito para que se aprobara en el Consejo de Ministros, y que al final lo que hizo la red de Zapatero fue encargarse de ese asunto. Como una equipo A y equipo B. Bueno, y hay más. Muchas veces esto es como las películas de tribunales, donde los grandes magnates acaban contratando 4 o 5 despachos. Esto ocurre en la vida real, y yo creo que Plus Ultra tenía tanta necesidad en la pandemia de conseguir dinero que exploró varias vías. Y al final la que más influencia demostró tener
fuera de Zapatero. Hay dos vías. No puedo, Jorge, a la vuelta, ¿vale? Mira, te pongas esa cara, hombre. Esa cara. No, me ha reñido ya. Ahora volvemos. Y volvemos con esto, señores. Zapatero se reunió 3 días antes de su imputación con un emisario del PSOE que le alertó con una frase que no vamos a ver. Lo va a contar luego Alejandro. Y, por supuesto, Irene, con su entrevista con Julio Martínez. ¿Quién da más? En la publi les cuento algo. Me cuelo entre los anuncios, nuestros queridos anunciantes, ¿saben para qué? Para anunciarles lo que vamos a hacer. Remarcar esta página, vamos a ver si la podemos ver. El debate, le decía, Zapatero se reunió 3 días antes de su imputación con un emisario del PSOE. Pero vean el mensaje, le alertó. Habrá registros. Y además, Irene Tavera ha hablado con un personaje absolutamente esencial en todo lo que se está hablando, Julio Martínez, y le ha contado cosas que aún no sabe nadie. Síganos. En unos minutos volvemos en Horizonte. No te dé la vuelta, Cuesta, no te dé la vuelta, hombre. Vente, ven Cuesta, aquí por delante, que no pasa nada. Se escondía, tío. Es más, yo creo que cruzaba por aquí. Que cruce por delante. Como los toreros. Le falta la capa. Porque si ustedes ven... Me ha gustado hacerse un inda y está todo Aquí cada uno se busca su parcela de fama. Anda que no... Oye, tenía un estilo muy propio. Te digo una cosa, don Carlos, estamos encantados de que estés con nosotros. Hoy tenemos un poco más de tiempo. Es un poco más de Express Cuesta, ¿no? Dale. Bien, bienvenido como siempre. No sé si has podido escuchar, no has podido, porque estás trabajando, claro, con enorme éxito. Pero hablaba Landete de todo el mapa americano y estábamos alucinando. Contaba de lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora nos cuentas, porque hay 2 cosas. Primero, lo de Alejandro y luego lo de Irene, que hay que escuchar, por supuesto, que le ha dicho Julio Martínez. Zapatero se reunió 3 días antes de su imputación con un emisario del PSOE que le alertó, habrá registros. Por cierto, en última hora de Cuba y Estados Unidos, me cuentas ahora una imputación de Castro. Lo contamos en un momento, lo que está pasando en este momento. Zapatero se reunió, alguien del PSOE emisario. Habrá registros. ¿Cómo es esto, Alejandro? Bueno, pues película sobre la película. No, efectivamente, esto es gravísimo porque lo que acredita es que Zapatero, no en una ocasión, sino en 2 ocasiones, pudo recibir un chivatazo de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Porque ya contamos lo que ocurrió en El Pardo, porque esa cita se produjo tan solo 72 horas antes de que la policía detuviera a su presunto testaferro, pero esto que hemos publicado hoy es mucho más grave, porque lo que hemos hecho ha sido desvelar la existencia de una reunión que tuvo el expresidente del Gobierno el pasado sábado, es decir, tan solo 3 días antes de que se le notificara por parte de la policía su imputación por corrupción en la Audiencia Nacional. Y lo que hemos contado ha sido que tuvo una reunión en un céntrico hotel de Madrid con un emisario del Partido Socialista, una persona de la que conocemos la identidad, y es una persona que actuaba de una manera muy similar a Leire Díez, la fontanera del PSOE, y básicamente esta persona lo que le dijo es que en breve, dentro de muy poco tiempo, le iban a notificar, bueno, pues que estaba investigado por la justicia y que previsiblemente iba a haber registros policiales. Claro, esta noticia que hemos publicado se une a los planes de José Luis Rodríguez Zapatero de abandonar el pasado martes España e irse a Venezuela justo cuando la policía iba a practicar los registros. Y vuelvo a insistir en lo mismo, lo grave de todo esto es que ha habido alguien durante todo este tiempo que ha estado nutriendo de información privilegiada al expresidente del Gobierno. ¿Qué opináis, compañeros? Es que aquí nos vamos a una vieja historia, que es la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero a través de Segundo Martínez, con ramificaciones dentro de la Policía Nacional, gracias a que un director general llamado Pardo Piqueras, de la policía, amigo íntimo de José Bono, le ha permitido tener esta red de influencias. Es que estamos hablando, decía Alejandro, y tiene toda la razón, de una cosa gravísima, pero es que además aparece el rastro de este tipo de chivatazos 3 días antes de que ocurra lo que tiene que ocurrir, alertándole, que evidentemente le alertan a José Luis Rodríguez Zapatero para que empiece a destruir pruebas, evidentemente. Pero es que tenemos una noticia que es totalmente complementaria, que la ha publicado el Diario Confidencial, de que resulta que es que José Luis Rodríguez Zapatero tenía ayer vuelo a las 16:10. Claro, ¿por qué podía tener un vuelo a las 16:10? Para marcharse vía República Dominicana y rebotar a Caracas. Pero eso no puede ser una cuestión puramente personal, un viaje... Hombre, a ver, es muy llamativo que el viaje de ida se distanciaba del viaje de vuelta en 2 días. Hombre, yo conozco pocas personas que vayan a Venezuela para estar un día, como dicen en mi pueblo, tocar chufa y volver, ¿no? Bueno, lo veo complicado. Sí. Lo veo complicado. Está usted muy pensativo. No. Bueno, es que hubo un chivatazo ya cuando, a finales del año pasado,
los miembros de Plus Ultra y Julio Martínez saben que les están investigando. Por eso tiene tanta importancia todos estos indicios, porque, por ejemplo, y lo ha dicho Olmo antes, no existen los mensajes entre Julio Martínez y José Luis Rodríguez Zapatero, habían sido borrados. O sea, existen, pero no están aquí. Incluso buscaron abogados antes de las detenciones de diciembre, del 11 de diciembre, buscaron abogados. Pues sabían que iban a ser investigados por el tema. Pero esa información, eso es, no sé, una filtración tremenda, ¿no? Que puede... Es una filtración, lo contamos aquí, o sea, eso existió y ha vuelto a pasar ahora con lo que ha contado Alejandro, justo antes de que fuera la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. Jorge, en el caso Koldo aparece el rastro del comandante Villalba, que era otro topo. Es que está apareciendo un topo y filtraciones en todas las tramas de corrupción que afectan al Partido Socialista. Todo esto sin contar con la cloaca. Todo esto sin contar con la cloaca, que es la gran mecánica organizada de destrucción de pruebas. Y cada vez más Julio Martínez va a ser el Koldo de José Luis. Esta trama. Es que lo es. Ahora vamos a contarlo. Dice es que lo Irene, es, ha dicho Irene. Pero una cosa, ¿qué ha pasado en Cuba solo por...? Bueno, la Fiscalía de Estados Unidos ha imputado a Raúl Castro por ordenar que 2 avionetas fueran derribadas en 1996, causando 4 muertes. Eran estadounidenses, si no recuerdo mal, los tomaremos muertos. El champán este año en Cuba. O sea, esto tiene que ver con lo que está ocurriendo. Acuérdate lo que te estoy diciendo hoy en mayo. Tomaremos el champán en Cuba. Esto genera un movimiento de ficha, mañana lo podemos comentar. Ha hablado Esther, y está ya en OK Diario, ha hablado Esther con un clásico de la política española, Manuel Leguina. Joaquín Leguina, Joaquín Leguina, mítico alcalde de Madrid de la Comunidad de Madrid, presidente de la Comunidad de Madrid, una persona muy relacionada también en cierta época, de talante moderado que, en mi opinión, parece que se convirtió, no sé yo mucho de esto, pero un poco enfrentado a Sánchez. No, expulsado del PSOE. Claro, a una deriva para él del partido. La justicia obligó a que le volvieran a reincorporar en el PSOE porque había sido una expulsión absolutamente fuera de la ley y fuera del reglamento del Partido Socialista. Y fuera presidente clásico en Madrid, ¿has podido hablar con él? Sí. Y me ha sorprendido porque me lo has dejado caer así. Digo, oye, cuéntalo, Esther, porque no sé, es interesante, ¿no? Es un clásico total. Él hoy había escuchado al presidente Sánchez decir, y mi apoyo a Zapatero. Y entonces dice, si quiere apoyarle... No, lo vemos. Vamos a ver. Venga. Desde luego que me ha sorprendido. En fin, yo no sabía que estaba metido en el asunto del dinero. Yo creí que nunca le había gustado demasiado meterse ahí, pero realmente leyendo el documento del juez instructor te tiemblan las piernas y supongo que a él también. Lo mejor que puede hacer para apoyar a Zapatero es irse, es convocar elecciones y perderlas, que probablemente las perdería, y ya está. Y un paso más en la democracia. Y ya volveremos. Esther, curioso, ¿eh? Pues sí, hemos publicado toda la charla con Leguina y lo que viene a decir es que ahora sí en el Partido Socialista se están moviendo, ya se empiezan a mover y que hasta ahora no se mueve nadie porque tienen miedo. Dice, es que la gente tiene miedo. Dice, yo soy muy mayor, yo voy a apoyar al que salga y le vaya a plantear una alternativa a Sánchez y a todo el sanchismo, le apoyaré. Dice, pero yo le puedo apoyar, yo tengo 85 años, no voy a estar en la cabeza de la manifestación. Dice, pero hasta ahora no se mueve nadie porque tienen mucho miedo a Zapatero. Y ha dicho, es un bruto, como digas algo que no le guste, te echa del partido, como ha hecho conmigo. Curioso, mirad, ha habido un total que hemos metido antes por error, no, porque me he adelantado yo he dicho, y era el 1%, la palabra era 1%. Quiero que vean esto. ¿Quién es la persona que habla y dice 1%? Es alguien que tiene que ver con las cuentas de Plus Ultra. El auditor. Y es hoy. En el Senado, sí. ¿Por qué estaba esto en el Senado? Por la Comisión de Investigación del Senado sobre este caso. Y bueno, es una declaración muy importante, reveladora. Y aquí solo es una palabra, fíjate, curioso. Tú te habías fijado en eso y dices, es que hay un momento que admite, veréis qué misterio en esta historia. Hay misterio sobre misterio. Esto es lo que pasaba con la persona de las facturas y las cuentas de la traída y llevada a Plus Ultra.
Fíjese, una cosa de las que dice el auto del juez, dice que Plus Ultra pagó, había un contrato del 1% de Plus Ultra. En un momento determinado nosotros siempre hemos creído que era con el señor Julio Martínez, pero resulta que era con la empresa Ideya con asentamiento, por decirlo de alguna forma, en Dubái, cobró el 1% del rescate de los 53 millones de euros. Y está puesto en el auto que fueron 530.000 euros. Entonces, yo lo que digo que esa salida de dinero sí que está reflejada, por tanto, en la propia contabilidad. Sí, eso sí. Sí, sí. Pero luego vea, buenas noches compañera, redacción de Horizonte. Muy buenas noches, Carmen e Iker. En ese sí, que parece muy rotundo, no lo sé, lo habéis visto, bueno, ¿no? Como cuando Julito hizo... Ahora lo vamos a ver a Julito cuando dijo eso. Ha pasado una doble, no sé, una doble ruleta rusa, o montaña rusa más bien, y ha llamado mucho la atención de mucha gente. Bueno, de hecho, los titulares que han salido publicados en grandes periódicos como El País es que el propio auditor de Plus Ultra asegura que la comisión del 1% por lograr el rescate aparece en las cuentas de la aerolínea y que él habría reconocido, ¿no?, la mayor, como hemos visto en este vídeo. Claro, reconocer esto justo después del auto del juez Calama de ayer, de la imputación de Zapatero, hacerlo hoy en el Senado, tiene muchísimo peso, porque este señor vendría a reconocer que queda reflejado en las cuentas de la compañía ese pago del 1% en concepto de comisión. ¿Qué ha pasado después? Y ahí viene el misterio. Pues que este señor se ha puesto en contacto con el diario.es para matizar sus palabras. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es muy gordo. Lo que hemos visto confirmaría precisamente uno de los ejes de la investigación a Rodríguez Zapatero, que señalaría de alguna manera que un porcentaje del dinero del mal llamado rescate, porque esto es un matiz importante, son préstamos y esto cambia mucho las cosas, un 1% iría destinado a Julio Martínez a través de una supuesta empresa creada en Dubái, que por cierto tampoco aparece. Habría que hablar también de esta cuestión, que es muy interesante, que se ha sabido hoy, y esto serviría de alguna manera pues para cobrarse los servicios, ¿no?, de amiguismo, influencia, por conseguir a futuro esa subvención pública. Aquí es donde está la madre del cordero, y esto es precisamente lo que determinaría si ha habido tráfico de influencias, si ha habido opacidad, si parte del dinero público se había destinado a engrasar, a amiguetes, a influir en lo que es una subvención en una situación tan delicada como la pandemia. Por lo tanto, el hecho de que este señor, que es el auditor, haya dicho esta mañana que sí de manera rotunda, pues ha hecho temblar todos los pilares, porque estaría confirmando uno de los ejes esenciales de esa fase de instrucción del juez Calama. Sin embargo, la matización ya pone todo esto en otro plano, porque se supone que podría quedar reflejado ese 1%, pero ahora habría que saber si es por los servicios de consultoría y asesoramiento, que es lo que aparecería literalmente en el contrato, o si por el contrario sería una dádiva por engrasar amistades que tendría que dilucidarse hasta qué punto han llegado dentro de todo el pago por parte de la SEPI y la decisión en el Consejo de Ministros. Gracias, Bea, como siempre. Entonces, si faltaban elementos en estas tramas, de repente tenemos declaraciones que luego llamas al periódico para decir que no, cuesta, es sorprendente, ¿no? A ver, esto es muy importante, y es muy importante porque ha habido tres versiones. La primera era, o fue directamente negar que Julio Martínez tuviera efectivamente el contrato de bonus de un 1%. El contrato de bonus lo hemos visto. Entonces, puede decir ahora, puede hacer la matización que quiera. El contrato lo hemos visto. Y el contrato es un contrato de bonus por conseguir. Es un premio por conseguir un objetivo. Y el objetivo era el rescate. Entonces, a partir de ahora, que lo vista de lo que quiera. Pero el contrato lo hemos visto. Bien, lo primero fue negar ese contrato. El Confidencial publicó el contrato. Después de publicar el contrato, se dijo que efectivamente el contrato existía, pero que no se había materializado, que nunca se había pagado. Bueno, ahora pasamos a la versión 3. Y la versión 3 que aparece en la contabilidad. Si aparece en la contabilidad, es que se ha pagado. ¿Vale? Entonces ahora puede matizarlo en lo que quiera. Lo cierto es que se pagó, y ese 1% de 53 millones son 530.000, con los picos pues 531.000. Es decir, que coincide básicamente con el dinero que recibió José Luis Rodríguez Zapatero, 458.000 euros, más obviamente el pellizco a la comisión que se quedaría, presuntamente, Julio Martínez. Es decir, cuidado porque avanzamos. Y yo simplemente lanzo una pregunta que es la misma que le lanzaron a Javier Hidalgo,
en el juicio oral, por la trama de las mascarillas. Le dijeron, oiga, ¿por qué tenía usted que contar con los servicios de Víctor Aldama? ¿No tenía usted servicios jurídicos en su empresa para tramitar este tipo de cosas? Pues yo traslado ahora la misma pregunta. ¿Por qué había que contratar a Julito Martínez si tenía Plus Ultra sus servicios jurídicos? ¿O es que cuando solicitan ayuda siempre van contratando externos? Eso no hay quien se lo crea. Eso no hay quien se lo crea. Julio Martínez, yo no sé si podríamos hacer, pero en 30 segundos antes de que Irene nos cuente, una semblanza por si alguien se ha desubicado. Es esta persona, vamos a verlo físicamente y por favor, Jorge, Alejandro, porque habéis tenido además dos visiones de él, una muy particular, antes de que Irene nos cuente su entrevista, ¿no? ¿Qué ha pasado y qué dice de lo de hoy? Este es Julio Martínez. Según lo que han publicado medios de comunicación, la UDEF, no yo, ha concluido que Zapatero y sus hijas fueron las dos únicas relaciones económicas de análisis relevante. No existen otros clientes ni proveedores, no genera ingresos de terceros y todo el dinero procedente de Plus Ultra termina en la familia Zapatero. ¿Es cierto o falso, señor Martínez? Míreme. Sí, es verdad, ¿verdad? Se lo agradezco. 30 segundos. ¿Quién es este hombre? Julio Martínez es un íntimo amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. Ellos se conocen, como publicó Alejandro, hacían footing también. En esa es también Javier de Paz, el otro miembro pues de ese grupo, que iban a todos los sitios juntos. Se convirtió en una sombra de José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero lo presentaba en todas sus reuniones sociales y lógicamente ahora sabemos que era mucho más que ello. Yo lo defino como el coldo de José Luis Rodríguez Zapatero, la persona que se encargaba de todo del expresidente, y también un poco se llegó incluso a convertir en la persona por la que había que pasar para llegar a José Luis Rodríguez. ¿Cómo lo llaman en la causa? Lo llaman el lacayo. Y este es quien aparece en unas fotografías que también hay que reconocer, ¿no? Yo siempre lo digo a estos periodistas, que es que, sé que me repito, pero mientras unos no sacaban nada, es raro, ¿no? Con todo esto, una parte del periodismo no sacaba nada, oiga. Este también es un misterio, ¿eh? Y sin embargo, unos francotiradores realmente, y no en los más grandes medios, estaban sacando día a día cosas. Sorprendente, doctor Cabrera. Pero bueno, esas fotos, ¿no? Que cuentan la otra parte, que es cuando ya todo esto se acelera. Claro, eso es, efectivamente. Mira, Iker, durante estos meses hemos estado, por precaución, refiriéndonos a Julito Martínez como el presunto testaferro de Zapatero. Pero después de leer el auto y después de conocer las pesquisas de la policía, ya podemos confirmar que efectivamente la figura de este empresario era la de ser el testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, la persona que el expresidente usaba para no figurar en las operaciones presuntamente ilegales que a día de hoy está investigando la Audiencia Nacional. Es un empresario totalmente anónimo, que vivía prácticamente obsesionado con la privacidad y no figurar absolutamente en ningún sitio. Él conoce a José Luis Rodríguez Zapatero cuando ya no estaba en el Palacio de la Moncloa. Efectivamente han mantenido una relación muy estrecha que yo me niego a calificar como amistad, porque a la vista de lo que yo como periodista de investigación he estado analizando y he estado rastreando durante los últimos meses, lo que he confirmado es que en todo momento era la persona que actuaba en su nombre, y ahora la policía ha certificado que contaba con un patrimonio inmobiliario bastante grande, con una estructura societaria conformada por 39 mercantiles que prácticamente en su totalidad eran instrumentales, que el único objetivo que tenían eran canalizar las ganancias presuntamente ilegales de Zapatero. Pero eso no está reñido con la amistad, ¿eh? O sea, puede ser todo eso, incluso hacer footing en mocasines. Bueno, Irene hoy le ha preguntado. Sí, él dice que tenían una amistad, que primero fue la amistad y que después fueron los negocios. Una amistad que les unía pues prácticas deportivas como la de ir a correr 3 veces por semana. O sea, se veía mucho. De hecho, se llamaban todos los días por teléfono. Cuando a él le detienen en diciembre de 2025, los agentes de la UDEF pueden ver cómo el presidente le llama porque justo esa mañana habían quedado para ir a correr. Uno de sus sitios preferidos es el Pardo, porque es una zona de patrimonio nacional donde ellos pueden correr con la máxima seguridad, porque pues se lo cierran por su condición de expresidente. Y bueno, pues él cuando entraron en su casa, lo que me cuenta es que él se quedó totalmente paralizado, que pensaba que se habían equivocado, que le encontraron una fotografía de él con Zapatero impresa en su casa y que se fueron a una habitación apartada con muchísimo interés sobre esa fotografía.
Ahora hemos sabido que ya le estaban investigando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que se ha quedado aún más en shock y está totalmente consternado con la noticia al saber que iban a imputar a José Luis Rodríguez Zapatero, porque él piensa que esto jamás le podría ocurrir a un presidente del gobierno. Era lo que decía justo el doctor Cabrera, ¿no? Ese ambiente de esto es imposible. Eso es, y que ni mucho menos el hecho de poder registrar la casa de un expresidente del gobierno. Él pensaba que este marrón se lo iba a comer él solo. De hecho, a mí me decía, no, si Zapatero ni me ha llamado ni nada en todo este tiempo. ¿Hace la verdad tiempo que no hablan? Pues desde su detención, desde diciembre, y él lo siente como una pérdida. Él está pasando una situación anímica acreditada por partes médicos que de hecho que él ha dado al Senado para intentar no comparecer. ¿Tipo depresión? Sí, una depresión bastante gorda. De hecho está de baja laboral, él no puede trabajar ni como autónomo, está totalmente abatido por lo que ha pasado y pensaba que se iba a comer esto solo, porque no pensaba nunca que esto podía escalar a José Luis Rodríguez Zapatero. Y él lo que cuenta es que primero fue la amistad, luego fueron los negocios, que han viajado juntos en múltiples ocasiones a Venezuela, que han hecho ese viaje de Madrid a República Dominicana y ahí les recogía un avión del chavismo y que le parecía muy interesante viajar con él y bueno, pues tenía mucho miedo cuando se levantara el secreto de sumario por todo lo que podía ocurrir y por toda esta relación que se podía desvelar entre ambos, y es que se ha desvelado que muchas de sus empresas fueron instrumentalizadas para canalizar los pagos para José Luis Rodríguez Zapatero. ¿En lo humano qué has visto? Expresión, detalles. Yo he visto las sensaciones de alguien... Sí, yo he visto una persona totalmente abatida, como intentando disimular, intentando vestirse para salir de casa y un poco remontar que su vida se ha puesto patas arriba, porque sí que es verdad que tiene ahora mismo sus empresas paradas, tenía muchos trabajadores y él jamás se podía imaginar. Es una persona también muy ansiosa, muy obsesionada con lo que es su privacidad. Él siempre ha trabajado en la sombra, un empresario totalmente anónimo. A él le viene bastante grande pues el estar dentro del foco mediático, pero es que la verdad es que es una figura clave y bueno, él ha sido leal a Zapatero durante este tiempo, ha intentado pues proteger todo lo que tenían, pero ahora que ha visto que está la verdad ahí y que incluso tiene riesgo de cárcel, pues a lo mejor se atreve a hablar. A mí me decía, yo me quiero estudiar bien todo, quiero leer ahora todo despacio para poder hacer declaraciones, para poder explicar todo, para poder deciros que muchas veces yo cumplía órdenes y qué bueno que yo contraté a estas niñas porque pues me parecían que hacían un buen trabajo. Sí, dice que le hicieron un buen trabajo y que además que a él le venía bien también tener a un expresidente del gobierno como consultor, porque dice que eso le daba mucho valor de cara a instituciones internacionales como Venezuela. Doctor. Pero él cree, este hombre cree en Rodríguez Zapatero. Sí, es que le tiene muchísimo cariño. Ya, es una relación para saber en lo que se están metiendo, ¿no? Si presuntamente estas cosas son verdad. Ya, pero una cosa, son mayorcitos para saber que están metiéndose en cosas muy gordas. En el auto aparece más información, yo lo digo por adelantado, yo siempre he tenido la sospecha de que todos estos casos acaban en las finanzas del Partido Socialista, pero es que en el auto hay un punto de unión. Y uno de los pagos que recibe Julito Martínez, resulta que hace referencia directa a una persona que se llama Francisco Flores. ¿Quién es Francisco Flores? Francisco Flores es uno de los considerados los banqueros del narcorrégimen. Es un venezolano, es un chavista que casualmente aparece en el sobre de los 250 millones de cupos de extracción del petróleo, de financiación del Partido Socialista y del resto de partidos de la Internacional Socialista, es uno de los firmantes. Bueno, pues Francisco Flores le habría hecho un pago de más de 100.000 euros a Julito Martínez. Entonces va a tener que dar bastantes explicaciones, porque una cosa es que tú seas el tonto útil y otra cosa es que no seas tonto y seas útil. Y son dos cosas muy distintas. Pero fijaos qué interesante, ha dicho Irene. El muerto resucitado. Este es el muerto resucitado. Que murió el mismo día que va a poder hablar poco él. Murió el mismo día que Zapatero aterrizó en Caracas, el 6 de febrero. Y tú ese día, cuando me escribes, esto es una cosa que hay que contar, que se ha muerto, que está muerto. Digo, ¿quién está muerto? Iker, o dicen que se ha muerto, bueno, porque no sabemos. Bueno, ya sería eso ya. O sea, sabemos que sabemos que yo lo que te puedo contar es que el pasado mes hay una resolución de un tribunal de Caracas en el que es una causa contra él y aparece. ¿Contra un muerto? En teoría... ¿Aparece en la causa o aparece el muerto? No, aparece en la causa, como acusado. Ha dicho Irene una cosa clave. En toda esa crónica maravillosa que has hecho de lo que tú viviste, que es otra perspectiva, le hemos visto y de el día que decido hablar, ¿vale? Porque no habló.
sea, cuando fue al Senado, este hombre tan apocado y tan... No dijo ni mu, Esther. No, se quedó callado y eso que hemos visto fue todo lo que hizo, la mímica, el asentir. No, míreme a los ojos porque esto es así, así, así. Yo creo que decía que sí eso es, que fue muy polémico, porque hay quien dice que decía que sí al tema de mirar. Y luego ya dijo. Mira, aquí enferman todos cuando les pillan. Ya, pero este hombre está... Antes están, Carmen, vamos, algunos hasta mueren. Hasta se mueren. Es que es la leche. Sí. Está bien que te pillen con las manos en la masa, presuntamente, porque no hay todavía nada enjuiciado. Pero, hombre, ponerse malo siempre. No, es que está en depresión, no es que Ábalos lo está pasando muy mal en prisión, es que no puede ir a la furgoneta. Antes no paraban de hacer cosas. Ha dicho lo de Coldo. Pues ahora con el ejercicio físico que hacía antes... Pero la representación, digamos, de esa amistad, entre comillas, o de esos socios, doctor Cabrera y Curioso, decía Jorge, es como el Coldo de esta historia. Coldo también era completamente comprometido a Ábalos y con él la muerte. Total. Pero le grababa. Claro, y eso es algo que todavía nadie ha sabido descifrar, y sus explicaciones son completamente locas. Pero ¿por qué grabó a Ábalos? Oye, ¿y Ábalos qué dice de todo esto? Pues yo he podido hablar con él a través del hijo y lo que... ¿A través del hijo, no directamente con él? Sí, cuando le llamó ayer 2 veces, que normalmente le suele llamar una al día. Y por la mañana... pueden una al día, en teoría. No, tienen ellos hasta 21 llamadas al mes y pueden utilizarla cuando quieran. Las vas coordinando cuando quieras. Cuando tengas más necesidad de hablar con tu familia o cuando estés más quieras contactar con ellos. Y ayer justo le llamó 2 veces, que es algo raro. Por la mañana nada más descolgar el teléfono, le dijo, anda, que vaya doble vara de medir, porque a mí me han dejado solo. A mí el partido, cuando vio mi imputación, no hizo nada y con Zapatero aquí todo el mundo agachando la cabeza, haciendo el avestruz, para no dar explicaciones. Con Begoña también hicieron lo mismo, a pesar de que está imputada, pues la ponían en primera fila en los mítines. Y dice, y a mí me han dejado aquí a los pies de los caballos, pues en realidad me alegro porque vaya marrón y me comí con el tema de Plus Ultra, porque dice que a él pues tuvo muchas presiones, ahora se podrá ver cuando podamos ver el sumario. Intentaron la vía Ábalos y lo que dice él es que pues no le tenían ninguna simpatía a Zapatero y que si él ha caído, pues si tienen que ir cayendo los demás y ver quién de verdad se ha lucrado y quién de verdad ha ejercido el tráfico de influencias, pues que se vea, porque hay mucha gente que ha hecho muchísimos más big business también a nivel internacional que él. Lo que pasa, eso es lo que iba a decir antes, que cuando estaba Olmo y nos hemos ido a Publi, al final aquí hay, Plus Ultra contrata 2 vías, Ábalos a través de Coldo y la de Zapatero, y hay un momento en el que trabajan en conjunto. Hay pagos a Jessica, de hecho, y a Alejandra. Alejandra es otra mujer vinculada a José Luis Ábalos, ¿vale? Y esos pagos existen. ¿Qué pasa después? Que Zapatero les pasa por delante. Sí, pero Ábalos se entera en el Consejo de Ministros, esto lo ha contado él, y la verdad es que yo por Consejo de Ministros, pero porque la pasta mañana vamos a ir hablando de todo esto, pero quiero que, en apenas 2 minutos, que es lo que nos queda, ha pasado una cosa terrorífica y hablan de fallo del sistema. Hoy en Figueras, Paco, nos ha dejado a todo el mundo impactado esto, porque estaba un hombre lavándose las manos. ¿Lo has visto, doctor Cabrera? Tenemos a Paco, compañeros. Ha sido terrible. A ver, Paco, ¿qué ha pasado, por favor? Buenas noches, Iker. Pues terrorífico, un caso paradigmático de lo que se quejan muchas víctimas de violencia de género, de que están desasistidas totalmente. La cronología lo deja claro. Esta pareja estaba separada, este hombre era muy violento, el lunes por la mañana, juicio rápido, lo condenan a 6 meses de cárcel y de nuevo a la orden de alejamiento, porque la condena es por quebrantamiento de esa orden de alejamiento y por violencia, por agredirla, en fin. Bueno, por la tarde vuelve a agredirla, vuelve a atacarla, una patrulla de la policía pasa por allí, ella puede llamarlos, se llevan a este señor, pasa la noche en el calabozo, a ella la citan el martes por la mañana para que vaya a ser reconocida por los médicos y también para que declare, y no se presenta. Él, después de pasar la noche en el calabozo, sí que declara y, bueno, queda en libertad a la 1 de la tarde del martes. Al poco se reúne con esta mujer en la plaza donde va a ser asesinada, en el centro de Figueras, entran en un sitio, compran bebida, está eso grabado, y luego salen. Bueno, al poco tiempo, este hombre saca un cuchillo de grandes dimensiones y delante de todo el mundo
a las 3 de la tarde aproximadamente, la apuñala salvajemente. Después, tranquilamente, se va, se lava las manos en una fuente, mientras los ciudadanos, alertados, lógicamente, aterrorizados, van a por él y lo retienen hasta que llega la policía. Es un caso que ha indignado, por supuesto, a toda la sociedad de Figueres y también a todas esas personas que están siguiendo de cerca lo que le pasa a las mujeres, ¿no? Nos llenamos de palabras, pero luego cuando una mujer pide ayuda una y otra vez, pues muchas veces nos encontramos con que nadie la asiste. Dice Esther, pero ella va con él. Ella es hondureña, creo. Él no lo sé. Ella va con él y además no ratifica. Él es español. Él es español y hondureña. Claro, ¿cómo es posible una mujer que te ha agredido, que le ponen una orden de alejamiento, que la quebranta, que te vuelve a agredir y con la orden de alejamiento quedas con él en un parque? Es que no puedes ni quedar con él, o sea, tienes que denunciarle en el momento. Desde luego, que la le ves. imagen, ya analizaremos, doctor Cabrera. No ratifico ¿Cómo quedas con él? La imagen del tipo lavándose la sangre en una fuente, o sea, ¿esto qué es ya? Y menos mal que los vecinos le reducen ahí, que entre varios hombres van a por él y le reducen. Mañana hablaremos del tema de Mango también. Bueno, Paco. Un abrazo fuerte, compañero. Eso también. Ahí estaremos. Muchas gracias. Mango. Bueno, ahora nos quedamos con un programa muy entrañable, que es 100% únicos. Sí, y de verdad, esos... mañana más, que ya hemos hecho mucho. Chavales que hacen preguntas. Más y mejor. Alejandro, gracias. Mañana larga noche. Larga noche, Horizonte. Super doctor, gracias. Ahora declaración de Hacienda, ¿eh? Usted y yo vamos a pagar. La paradoja, ¿no? Claro. Don Cuesta, gracias siempre por su presencia. Esther, gracias. Un placer. Mañana, que ya lo ha dicho otra vez. más y mejor a las 21:40. Hoy doblete. Larga noche. Señoras, señores, gracias. Mañana en Horizonte. Muy buenas y gracias. Gracias por las audiencias que nos están dando. Son ustedes los mejores. Gracias. Son ustedes... ¿Cómo era? Son ustedes extraordinarios, un programa antiguo. Hasta mañana.